Quiero agradecer especialmente a Rocío, a Lía y a todo el equipo de la Secretaría de Capacitación y Cultura. Les vamos a estar mandando el material por mail, como siempre, y en este caso también los certificados a quienes hayan cumplido con el 75% de asistencia. Y bueno, finalmente también agradecer a todos los participantes de todo el ciclo. Sabemos que fue un año, es un año difícil para los trabajadores públicos en general y para los trabajadores de nuestro sector en particular. Pero bueno, como siempre, nosotros seguimos apostando a la formación, a la capacitación y lo seguiremos haciendo el año que viene. Así que bueno, también agradecerle a todos los participantes. Bueno, Cristina, te dejo la palabra y como Muchas siempre gracias. te agradecemos desde toda la Secretaría, desde la mesa en general, te agradecemos por tu colaboración con nosotros. Un placer poder compartir con los colegas, compañeros. Como siempre, les voy a presentar un pequeño PowerPoint que luego los colegas de capacitación se los van a estar remitiendo para poder seguir un poco las novedades que, como siempre, a ver, son tantas y todos lo saben. Es difícil hacer la selección de qué es más importante una que otra, así que en eso tratamos de traer la mayor cantidad en materia impositiva y previsional. Por eso ustedes ahora van a ver, siguiendo el orden cronológico, algunas de las más relevantes para luego pasar al tema más importante, que es el que nos trae nuestro colega, el doctor Sergio Carbone. En esta oportunidad no puedo dejar, y siempre respetando los cortes, de mencionar una modificación introducida por la Resolución General 5774, vinculado a regímenes de retención de impuesto al valor agregado. Esta resolución viene a modificar tres preexistentes, como son la Resolución Base 2226, la cual estableció ciertos requisitos, condiciones para obtener el certificado de exclusión de regímenes de retención, percepción o pagos a cuenta de IVA. Recordemos que este régimen de retención en IVA es para todo responsable inscripto por venta de bienes o locaciones de servicio. Sin embargo, este certificado de exclusión también va a alcanzar y modificar a el procedimiento que disponía la Resolución General 69, la cual se hace referencia a todos aquellos contribuyentes que realicen operaciones con Tierra del Fuego, porque recordemos que Tierra del Fuego, aparte de ser zona franca, de estar alcanzada por el régimen de promoción industrial, es un área especial aduanera, lo cual implica que toda transferencia de bienes a título oneroso o prestación de servicios califica como una exportación, lo que permite al exportador de bienes o servicios poder obtener el reintegro del crédito fiscal aplicable al gravamen. Y la resolución 75 del 98, que se vincula con regímenes de retención de inversores en capital en proyectos promovidos. Esto está directamente vinculado con hoy la vigencia, por ejemplo, del RIGI o con la inversión en activos fijos. Recordemos que con la reforma de la 27430 se admite a través de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, artículo 24.1, que aquellos importadores, fabricantes o adquirentes de bienes de capital que luego de transcurrido un plazo de 6 meses no hubieran podido absorber ese crédito fiscal técnico, podrán iniciar un trámite de devolución. Entonces, si al crédito fiscal le sumamos saldos de libre disponibilidad, producto de una retención, percepción o pago a cuenta, es mayor la erogación para el contribuyente y luego el pedido de devoluciones por parte del fisco. Entonces, la resolución 5774 prevé un tratamiento análogo
para todos aquellos que hoy realicen operaciones alcanzadas por este régimen, inclusive para los que están alcanzados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido como PNUD, y de esta manera ese contribuyente iniciará un trámite vía sistema donde habilita que el juez administrativo pueda resolver la solicitud de exclusión del régimen sin necesidad de hacer un trámite mucho más amplio. Ahora, si el juez administrativo decide rechazar el pedido de exclusión de las retenciones, el trámite será a través del el recurso de apelación ante el director general, más conocido como el recurso residual del artículo 74 del decreto reglamentario. Y siguiendo con el orden cronológico de publicaciones, el 22 de octubre del 2025 se publica la Resolución General 5775, donde toca a la Resolución 5684, donde si ustedes van a esta resolución que instrumentó este plan de facilidades de pago para aquellos contribuyentes que hoy acepten el criterio del organismo fiscal, siguiendo el criterio de interpretación literal de que los quebrantos no se actualizan y donde el organismo ha sido avalado por una interpretación dada por legislación del Ministerio de Economía, ya que el quebranto se tendría que actualizar por IPIM, un índice que tiene que generar INDEC y el cual no ha sido publicado en forma general, sino que hay IPIM para ciertos sectores, lo que no admite su aplicación a la ley de impuesto al valor agregado. Recordemos esta resolución que habilitó este plan de facilidades de pago para corregir el cómputo de quebrantos habilitados en forma incorrecta, ya sea por actualización o por otras causas. Si rectifican la declaración jurada, lo pueden incluir los intereses, ¿sí? Y los pagos a cuenta, sumado a que la misma resolución habilitaba a incluir originales o rectificativas en el último periodo fiscal entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Ahora, lo que modifica la presente resolución es la ampliación del plazo de adhesión hasta el 28 de noviembre de 2025 y ya el Ministerio de Economía establece que quienes adhieran a este plan no tendrán la aplicación de multas porque se los va a calificar como un error excusable. La resolución 5777, que está vinculada justamente también, pero a regímenes de facilidades de pago permanente, publicada el 22 de octubre, hace una modificación a la Resolución General 5711, habilitando regularizar deuda impositiva, aduanera y de recursos de seguridad social vencidas al 30 de abril de 2025. Bueno, como el objetivo es lograr cumplimiento voluntario, la Administración entiende necesario extender el plazo para incorporar deuda hasta el 31 de agosto del corriente año inclusive, es decir, amplía la cantidad de obligaciones y multas e intereses que se podrían incorporar a este régimen de facilidades, además de reducir la tasa de interés, también reduce el pago a cuenta, ¿sí? Lo cual nos parece muy interesante para todo contribuyente y especialmente fiscalización ante ajustes que tenga que notificar. La resolución 5778, también del organismo publicada el 27 de octubre, modifica dos resoluciones generales vinculados con la determinación de anticipos de impuestos anuales. La resolución general 5211 habría establecido un procedimiento para que todo contribuyente inscripto en impuesto a las ganancias, el cual debe determinar los anticipos a cuenta del gravamen, siguiendo un procedimiento específico, siempre esa resolución
dispuso cuál era la opción que debían cumplir y los requisitos para una reducción. A esto, la Resolución General 5246 publicó un procedimiento especial para la opción de reducción de anticipos a partir de que se verifiquen ciertos parámetros para el cálculo de esta reducción. Recordemos que la resolución 5778 nos define que para todo contribuyente que se encuentre comprendido en el artículo 73, es decir, sociedades de capital, fideicomisos, fondos comunes de inversión, establecimientos permanentes, van a poder solicitar reducción de anticipos a partir del tercer anticipo cuando se visualice que la renta a producirse durante el año 2025 va a ser, en este caso, inferior en un 25% de lo que arrojaría el ingreso de los anticipos determinados de acuerdo al resultado del periodo inmediato anterior. La resolución 5778, a su vez, agrega que para las personas humanas y sucesiones indivisas, como para personas jurídicas, existe la opción de poder reducir los anticipos a partir del primer anticipo cuando la suma total a ingresar por régimen general supere más del 40% del importe estimado, porque quizás en el periodo inmediato anterior tuvieron rentas extraordinarias, a lo cual agrega un segundo parámetro, que cuando se trate de personas jurídicas, aparte de superar ese 40%, si este contribuyente se encuentra en el segmento 11, una clasificación que pueden establecer a través del sistema sistema registral, y en función de su significación, el importe supere los 250 millones, podrán ejercer la opción a partir del primer anticipo. Si hablamos del resto de contribuyentes, el anticipo debe superar, ¿sí?, los 200 millones de pesos. Algo interesante que incorpora esta resolución es que estos importes de los 250 millones y 200 millones para el resto de contribuyentes, a partir del año 2027, enero-diciembre, se van a actualizar estos parámetros aplicando el índice de precios consumidor que determina el INDEC. La resolución general 5782 se refiere a la clave de autorización electrónica anticipada, a la CAEA. Originalmente, la Resolución General 2926 ya estableció un procedimiento especial ante comprobantes electrónicos, los cuales pueden solicitarse en forma anticipada a través de este código que se da por lotes y tiene una rendición respecto de los comprobantes que se asignaron y los que se utilizaron. Actualmente este procedimiento se encuentra habilitado en sustitución de la clave de autorización electrónica para responsables inscriptos en IVA, donde ante situaciones de contingencia, problemas con un controlador, no tener energía eléctrica para emitir comprobante y sí usar un dispositivo, usarán el CAEA. Por lo tanto, la solicitud de este código se efectuará únicamente a través del sistema de intercambio de información basado en el web service, y todo contribuyente tendrá que tener puntos de venta específicos, uno para CAEA, otro para el CAE, siempre por supuesto asociados al domicilio fiscal, y la condición en el IVA tendrá que ser responsable inscripto, habiendo ser informada dicha situación cuando se generen estos comprobantes. Esta reforma que incorpora la 5782 entrará en vigencia a partir del año que viene, 1 de junio
2026. Está modificándose en gran parte todo el sistema de facturación, no solamente en lo que es códigos electrónicos, sino también con factura M. Siguiendo con este régimen de emisión y registración, la resolución 5785 del 3 de noviembre modifica dos resoluciones que son la 4290, que si recuerdan es la que puso en vigencia los comprobantes electrónicos para todos y dispuso distintas modalidades de emisión de comprobantes a los fines de respaldar operaciones de compra-venta de bienes, locación y prestación de servicios, locación de obra o señas o anticipos que congelen precio. Por supuesto que la resolución 4290 se complementa con la resolución 5782 que establece este régimen excepcional del código electrónico anticipado que podrá ser utilizado ante determinadas contingencias previstas en el título 3 de la resolución 4290, el cual entiende que si a partir del 1 de julio del año 2026 hubieran las siguientes omisiones. No se cumple con el régimen de retención no se cumple con el régimen de rendición de comprobantes vinculados al CAEA como método de contingencia. O el contribuyente omite presentar el formulario 2051, ya no se le va a otorgar el CAEA por lote, sino CAI, Código de Autorización impreso como método de contingencia, con lo cual tendrá que disponer formularios papel. Y para todo contribuyente que hoy está utilizando obligatoriamente controlador fiscal nueva tecnología y no cumpliera con los reportes de dicho equipamiento, en ese caso, la administración ya no va a permitir el comprobante tipo A, sino que habilitará comprobante A con pago en CBU informada, comprobante A con la leyenda operación sujeta a retención. ¿A quiénes? Aquellos contribuyentes que registren incumplimientos en los 2 meses consecutivos o 3 meses alternados en un periodo fiscal de 12 meses o registren inconsistencias en la rendición de comprobantes con código CAEA en el último cuatrimestre vencido. Siguiendo la resolución 5790, se vincula a Seguridad Social, publicada el 18 de noviembre de 2025. Esta resolución se vincula con 3 resoluciones que ustedes están observando en pantalla, la 2217, la 3693 y 4309. Estas resoluciones se vinculan con la categorización de un trabajador autónomo, se vincula con empleados de casas particulares y con las formalidades que deben cumplir los monotributistas para su categorización o permanencia en el régimen. ¿Cuál es el problema? En estos tres procedimientos, autónomos, monotributistas o casas particulares, el contribuyente puede ejercer la opción de abonar a través de el débito en cuenta bancaria. Entonces, la resolución 5790 entiende que hay que incorporar una modificación porque a raíz de las experiencias de rechazos a débitos directos, ustedes saben, el caso más típico es el monotributista que solicita el débito en la cuenta bancaria, tiene el beneficio de que en febrero se le devuelve una posición mensual vinculado al aspecto impositivo. Pero si por más que tenga el débito automático, no se puede percibir la posición mensual en cualquiera de estos 3 regímenes, en ese caso se va a suspender el débito, tendría que generar volante electrónico
y asumir el costo de las comisiones ante este organismo. Ahora, si el contribuyente corrige su situación y decide volver al débito automático para evitar intereses por mora o posibles olvidos, tiene que volver a gestionar la nueva adhesión a través de los canales habilitados. Y hasta aquí las novedades más relevantes en materia normativa. Muchas gracias. Bueno, gracias Cristina, como siempre, por tu claridad. Y bueno, Sergio, te damos la palabra a vos para culminar con esta última parte de la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si podemos mostrar el PowerPoint que preparé, si alguno lo puede. Yo intenté mostrarlo, pero no sabemos que no pude, como para ayudar a los que están visualizando a seguir la charla. ¿Hay alguien que pueda mostrar el PowerPoint o después lo pasamos? ¿Cómo quieren que hagamos? Sí, después lo pasamos como material. Ahora intentamos a ver si lo podemos Ok, proyectar, ok. pero bueno, después lo Bueno, vamos a mandar perfecto. como material. Bueno, un poco esta charla tiene que ver con el impacto que va a tener el acuerdo multilateral que se ha celebrado, que se ha propuesto por la OCDE, ha sido aprobado por la República Argentina, en todos nuestros, y el impacto que va a tener en todos nuestros tratados internacionales y concretamente en materia de planificación fiscal internacional. Para entender un poco qué significa el acuerdo y qué significa este impacto o este posible impacto y el cambio de paradigma al que nos enfrentamos, primero tenemos que contextualizar de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de acuerdo multilateral. Más allá de saber y cómo vamos a desarrollar sobre el final de la charla, que este acuerdo multilateral fue una forma que encontró la OCDE de lograr una modificación masiva a los convenios internacionales para evitar la doble imposición, que básicamente es un mecanismo para establecer acuerdos de partes sobre qué tipo de metodología vamos a utilizar para cada una de las adaptaciones que ha recomendado la acción 6 y la acción 15 de la OCDE, a los efectos de evitar esquemas de planificación agresivo y esquemas de planificación nocivo. Más allá de que vamos a ver esa cuestión sobre la última parte de la charla, me parece importante encararlo sobre qué es lo que estamos regulando o sobre qué es lo que estamos trabajando en esencia. Y en esencia estamos trabajando esta actividad del contribuyente, que es la planificación fiscal. Si yo no estoy frente a un contribuyente que haga planificación fiscal, y concretamente me quiero referir a planificación fiscal con impacto internacional, a la internacionalización de los negocios. Porque claro, la planificación fiscal se puede dar a nivel local o a nivel internacional, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con contribuyentes que tienen esquemas internacionales o que sus negocios tienen impacto cruzando la frontera, vamos a estar hablando de un contribuyente bueno, que puede estar haciendo planificación internacional. Y entonces la primera tarea que tengo yo es desmitificarlo. ¿Es bueno o es mala la planificación fiscal internacional o la planificación fiscal? Muchas veces es asociado el término planificación fiscal con una actitud, si se quiere, hasta repudiable de parte del contribuyente. Ah, buenísimo, Cristina, la segunda pantalla, por favor. Con una actitud, sí, el segundo, ahí está. Con una actitud, si se quiere, repudiarle al contribuyente. Se ve encerrado sobre eso. Y entonces, lo primero que tenemos que decir es que planificar fiscalmente, como ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en muchos antecedentes, yo simplemente rescaté dos, ¿sí? 241, 210, 308, 215. Que claro, viene de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Corte Suprema que utilizamos, que han utilizado nuestros máximos tribunales para interpretar nuestra Constitución de carácter federal, ¿no? Porque si bien nuestra Constitución tiene una génesis en aquellos prismas constitucionales que venían de Brasil, cuando fue que se generó nuestra primera Constitución liberal, no dejamos de tener la organización de carácter federal, división de órganos de poderes y más que propuso Estados Unidos. Entonces, claro, nuestro marco constitucional se ha interpretado conforme las pautas de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una de esas pautas es que no es reprensible el esfuerzo honesto del contribuyente en organizar sus impuestos al mínimo legal. Esto lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y lo ha incorporado acá a la República Argentina. Sí, vamos a hablar del caso Molinos y vamos a ver que de alguna manera este MLI no va a cambiar tanto respecto a lo que estábamos haciendo.
pero sí va a agregar una pequeña pauta de actuación que tal vez no es muy difundida y no es muy visualizada a día de hoy. Pero aparte también tenemos que ver y reconocer que la planificación fiscal es algo que un buen hombre de negocios tiene que hacer. Es la obligación de todo buen hombre de negocios. No les estoy hablando del típico compliance, ¿sí? Que también es planificación fiscal, sino que le estoy hablando de la mecánica de encontrar el mecanismo legal por el cual yo puedo reducir un costo, que es un costo impositivo. Los costos impositivos son costos. El artículo 59 de la Ley General de Sociedades me va a estar hablando de esta cuestión, ¿no? Que el administrador de negocios tiene que administrar esta cosa en beneficio de la sociedad. Con lo cual, de ninguna manera podemos pensar que el simple hecho, el simple título, el simple nomen juris, planificación fiscal, es una actividad lesiva o artera al contribuyente. No, no lo es. Después tendremos que ver qué es lo que hace el contribuyente. El MLI va a atacar justamente a determinados tipos de esquemas que en realidad ya vamos a aprender que ya estaban repudiados, ya estaban rechazados por nuestro sistema legal. Quisiera pasar a la segunda pantalla, por favor. Y aquí vamos a ver un poco esta discusión que se da. Discusión que a veces parece bizantina, porque han escuchado todos seguramente mencionar economía de opción, evasión o elusión. Y se juega un poco con este tipo de nombres. Tristemente, desde hace mucho tiempo, si yo tomo cualquier tratado de fiscalidad internacional que tenga 15 años, aunque muchos no reconozcan que en 15 años en tributación es un montón de tiempo, vamos a ver que hasta algunos sostenían que la elusión fiscal era aceptable. ¿Qué es la economía de opción? Porque de vuelta, estamos con un contribuyente que está planificando su negocio. La economía de opción es conocer el texto legal, visualizar las opciones que el texto legal me ofrece y elegir la opción que conforme la letra y el espíritu de la ley me resulta más conveniente para lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, un caso típico de economía de opción sería elegir entre dos opciones, me ofrecen un trabajo en relación de dependencia o decido ser monotributo. Otro caso típico de economía de opciones, decido ser monotributo o decido ser responsable inscripto. No siempre ser responsable inscripto es más caro, no siempre ser monotributo es mejor, ¿sí? Otro ejemplo de economía de opciones, me organizo debajo de una estructura fiduciaria o debajo de una estructura de carácter comercial. Pero la economía de opción vemos que es conocer el cuerpo de la ley o el cuerpo o el marco normativo de la República en todos sus niveles. Y decidir dentro del marco de qué manera yo me organizo. La evasión no es más que el repudio de la norma. También es fácil ver eso. Un sujeto evasor rechaza el régimen normativo. Eso es lo que hace un sujeto evasor. Lo que es difícil a veces mesurar es qué es la elusión. Y cuando yo a ustedes les pregunto qué es la elusión, seguramente voy a recibir respuestas, decir, bueno, es esquivar el hecho imponible, pasarle de costado al hecho imponible, evitar el perfeccionamiento del hecho imponible, lo eludo, ¿no? Es como quien dice, vemos al Diego, lo veíamos al Diego haciendo la gambeta, o lo vemos a Messi haciendo la gambeta, ¿no? Messi está eludiendo al contrincante. Y acá es cuando empiezan las discusiones más ricas, donde en los últimos 15 años se ha estado perfeccionando el derecho internacional tributario a través de esto que se ha llamado soft law, pero no es otra cosa que el poder político que ejercen las organizaciones internacionales con su poder de veto, con su poder de señalar, ¿no? Y comienza la OCDE a decir, me parece que acá tenemos un problema en el concepto de ilusión, definamos qué es ilusión, cuándo puede ser legítima, cuándo puede ser ilegítima. Y nuestros académicos nacionales, aquí en la República Argentina, también vemos que empiezan a decir, no, no, muchachos, la ilusión es ilusión. No estamos hablando de esquivar el hecho imponible, sino que estamos hablando de una técnica para que parezca que no se ha perfeccionado el hecho imponible. ¿Qué es el hecho imponible? Es ese evento abstracto definido por el cuerpo normativo que ante determinada situación o determinado hecho vamos a tener una consecuencia jurídica en el marco tributario. ¿Qué significa tributar? Pagar un impuesto. Entonces, con el tiempo se empieza a hablar de elusión permitida y elusión no permitida. Como si nosotros, agentes del derecho privado,
Yo trabajo en el sector privado. Como si yo pudiera elegir por encima del mandato del derecho público. De ninguna manera, ninguno de nosotros puede elegir por encima del mandato del derecho público. Ni el agente privado ni el agente público. ¿Ah? El derecho público está por encima de todos nosotros. Nosotros los particulares no podemos decidir que eludir un hecho imponible puede no ser permitido. Y entonces tenemos aquí la letra de, por ejemplo, Catalina García Vizcaíno. Creo que todos la conocemos, todos hemos leído su tratado. Villegas, Tarcitano, que vienen a decir, señores, la elusión no es otra cosa que el mecanismo de evitar el impago de impuestos de forma ilegítima. ¿Por qué? Porque si fuera legítimo, estarías usando aquella opción que te dio la ley. Entonces estarías utilizando economía de opción. Y llegamos al siglo XXI, o sea, al siglo XXI, pero digamos, llegamos al año 2020, luego de que la OCDE ha comenzado a trabajar mucho desde el año 2013, con sus acciones BEPS en el año 2015, preparado gran cantidad de informes sobre qué es la evasión tributaria, qué es la planificación fiscal agresiva y demás, y llegamos a este concepto de que la ilusión puede ser, algunos lo pueden llamar permitida, otros lo pueden llamar no permitida, pero cuando hablamos de ilusión o de evasión estamos hablando de diferentes grados vinculado a la infracción del contribuyente, que puede ser en algunos casos infraccional o en algunos casos de carácter penal. Y sobre este gráfico, con este gráfico visto, quisiera pasar a la tercera pantalla, donde me tomé la libertad de, al mismo gráfico, trazar un par de líneas, que esto es lo que nos va a definir qué es lo que hace el planificador tributario. Vemos a la economía de opción y a la derecha de la economía de opción encontramos la ilusión y la evasión. Y vemos esta cuestión, unas líneas un poco más por debajo, donde empiezo a marcar el marco infraccional, donde vengo a decirles, defino, o sea, la planificación fiscal, ¿qué es? La economía de opción. Eso es la planificación fiscal. Pero también la planificación fiscal es la administración del riesgo y la administración del daño a ese patrimonio que le puedo generar como administrador de una sociedad, y puedo decidir administrar un riesgo o un daño en el marco infraccional o en el marco penal. También es parte de la planificación fiscal del contribuyente. Y entonces vemos que en esta cuestión de la elusión fiscal permitida, coloco entre paréntesis muy chiquitito, no infraccional, y señalo el error de prohibición. ¿Qué es esto? El error de prohibición es aquella cuestión, aquella consecuencia jurídica que yo, siendo un buen hombre de negocios, artículo 59 de la Ley General de Sociedades, en mi mandato de organizar los negocios en función de reducir los costos, y los impuestos son un costo, yo hice las preguntas, ¿puedo o no ajustar los quebrantos? ¿No? Ya que Cristina mencionó el tema de los quebrantos, ¿puedo o no ajustar los quebrantos? A mí me preguntas y yo te digo, la literalidad de la ley dice que no, porque la estructura es una sola, así que no se pueden ajustar los quebrantos. Pero yo tengo un montón de estudios contables que dicen que los quebrantos se pueden ajustar. Bueno, no saben de derecho tributario. Entonces, ¿qué hacen? Van y le preguntan a todos esos estudios contables y dicen, ¿puedo ajustar? Y los estudios contables y jurídicos firman, sí, se pueden ajustar los quebrantos. O supongamos que digo, no, sí, el quebranto se puede ajustar, bien que les digo, porque hay una hipótesis de confiscatoriedad. Y entonces vamos al remedio judicial, un artículo 322 del Código Procesal, ¿no? Como corresponde, ¿no? El derecho tiene sus remedios procesales. Si los quiero utilizar no es mi cuestión. Pero ahí estoy tratando de eludir una carga tributaria dentro del marco permitido. Voy y le pregunto a un profesional, asumo un determinado tipo de riesgo. El profesional me dijo que lo podía hacer, fui a preguntarle al idóneo, el idóneo me dijo que lo podía hacer, viene la autoridad fiscal, me dice, señor, usted se equivocó, yo voy al juez, le digo, bueno, está bien, juez, me equivoqué, pero le pregunté al sujeto que sabía. Y el juez me va a decir, usted estuvo frente a un error de prohibición, usted quiso ordenar sus negocios, hizo una planificación fiscal, le salió mal, no fue torpe ni fue negligente, hizo lo que tenía que hacer. Después tenemos la elusión no permitida. La elusión no permitida, ¿qué es? Es el abuso del derecho. El artículo 2 de la ley 11.683. Parece que en realidad no perfecciona el hecho imponible, pero estoy abusando del marco tributario. En cuanto uno se empieza a analizar qué es lo que está haciendo el contribuyente, y acá veo abuso del derecho. Por ejemplo, lo vemos todos los días y me encantaría que la Autoridad Fiscal Nacional comience a hacer este tipo de ajustes y demos la pelea.
¿Cuántas veces hemos encontrado profesionales que son monotributistas, pero a su vez son socios gerentes de su propia sociedad? Facturan a responsables inscriptos con su sociedad y le facturan a sus clientes monotributistas con su propio monotributo. No tienen empleo, no tienen estructura, no tienen nada. Y tenemos un ingreso por la misma actividad dividido, en competencia y en violación del 267 de la Ley General de Sociedades. Yo me pongo a indagar, abro, separo la paja del trigo, señor, usted me está robando ganancias. ¿Mm? Y entonces la realidad económica supera a ese tipo de cuestiones. Eso es una, ¿y qué hecho imponible? Eludí el impacto del impuesto a las ganancias. O un ejemplo también muy real de una elusión no permitida. Un sujeto que tiene una LLC, sabemos que va por transparencia fiscal internacional, porque no tiene sustancia, pero además también es monotributista. Las rentas de la LLC me las declaran en el impuesto a las ganancias y la renta del monotributo las deja exenta del impuesto, ¿no? Yo empiezo a analizar la cuestión y esto es completamente inconsistente. No solamente me tenés que sumar las rentas para lograr tu exclusión, sino que me des impuesto a las ganancias por todo. Pero ¿por qué se habla de elusión y no evasión? Porque colocó una forma jurídica que me obligó a visualizar y a diagnosticar, a ver qué es lo que estaba pasando. La evasión es fácil, es el repudio del derecho. Si yo estoy frente a un sujeto que repudia el derecho, el sujeto está evadiendo. Pero me va a marcar la diferencia en el marco infraccional. Ahora, planificar fiscalmente es todo esto. Hasta el evasor planifica evadir, ¿no? Todos planifican. Ahora, existe planificación fiscal legítima, existe planificación fiscal que puede o no ser controvertida. Supongamos un contribuyente que decide ajustar los quebrantos porque entiende que la situación va a ser confiscatoria. Ajusta los quebrantos, coloca una nota en el juego de estados contables diciendo yo ajusté los quebrantos, el auditor firma diciendo sí, es cierto, me tomé conocimiento de esto, me parece bien porque tengo 2 informes de estudios contables que dice esto es confiscatorio, inicio el procedimiento judicial del artículo 322, la cautelar, y encima le notifico a la FIP diciendo che, mira, yo ajusté los quebrantos. Ese sujeto hizo una planificación fiscal permitida, no se lo puede calificar de un infractor, no se le va a poder aplicar un 45. ¿Sí? O sea, pero lo planificó. Sobre este marco, ¿sí? Que claro, cuando hablamos de negocios internacionales también nos vamos a encontrar del sujeto que, supongamos, en épocas anteriores, ahora no lo sé, creo que también pasó un poco tanto, pero hasta hace 2 años, las empresas argentinas no podían acceder a cambios para pagar adelantos de importaciones. Entonces, ¿qué hacían? Se armaban una trader en Uruguay. Fondeaban la trader en Uruguay con dinero blanco, pagaban el adelanto de importación y cuando el central les habilitaba, una vez que la mercadería había venido a Argentina, que ingresaba, le solicitaban los bancos los dólares al central y cancelaban su trader al exterior. Hasta ahí, todo bien. Pero ¿qué pasa? La Resolución General 51 de 97 del Uruguay establece un mecanismo de renta ficta, 2% de impuesto a la renta del IRAE. Entonces, ¿qué pasaba? El importador argentino jugaba con los precios. Y en el marco de los estudios de precio de transferencia traían productos marcas OEM, donde la marca la colocaban en Estados Unidos, en una LLC. Ese esquema de planificación fiscal, si la sociedad trader no tiene sustancia, es una planificación fiscal elusiva no permitida. No permitida. Si la sociedad foránea y las sociedades tuvieran sustancias, es una elusión fiscal permitida, o incluso hasta podría ser una economía de opción. Esa es la diferencia en la cual nosotros nos encontramos. Quisiera pasar a la siguiente pantalla. Me pidieron que hable despacio, así que estoy haciendo todo mi esfuerzo para hablar despacio. Creo que más o menos estoy cumpliendo con la premisa. Pues yo generalmente voy muy rápido. Dicho esto, y yo les cuento, tengo un GPT que hablo de planificación fiscal internacional, escribí libros que son gratis de planificación fiscal internacional, de transparencia fiscal internacional. Yo estoy de acuerdo con que se haga la planificación fiscal internacional, pero siempre en el marco de lo permitido y habilitado por la norma. ¿Sí? Siempre en ese marco. Y yo lo aclaro a todos los contribuyentes porque esto es importante. De vuelta, nos traemos de vuelta, colamos por la ventana el MLI, este soft law, este impulso de los organismos internacionales que se vienen a meter en nuestra soberanía fiscal y a decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? Este poder de veto político, esta fuerza política que tienen los organismos internacionales, que finalmente terminamos sometiéndonos a ese tipo de cuestiones. Algunas son buenas, otras son malas, somos un país en desarrollo. Estas cuestiones yo creo que son buenas y son sanas, ¿sí?
Pero antes de hablar del impacto del MLA, recordemos algo tan básico como la pirámide de Kelsen, para que sepamos que incluso si no estuviera el MLA, Molinos, lo que dijo la Corte, es legítimo. Y no es que quiera espolear mi charla, pero me he peleado en la Asociación Argentina de Estudios Fiscales cuando decían, está muy bien la sentencia de Cámara, AFIP no debería perseguir a Molino. Y digo, no, violentó todas y cada una de las normas del derecho tributario, abusó del derecho. La Corte debería decir que Molinos está mal. Y cuando salió en el 2024 Molinos, en el 2021 Molinos, yo festejaba. ¿Qué dice la pirámide de Kelsen, no? Recordemos que tuvimos una reforma en el año 1994, muy rica reforma, que incorpora los tratados internacionales. Antes del 94, y esto lo puede ver en la causa Ekmejian, se discutía si Argentina tenía un sistema dualista o monista respecto a los tratados, pero claro, vino la reforma del 94, incorpora los tratados internacionales. Nuestra Argentina adhiere al mecanismo monista, y tenemos diferentes tipos de tratados que a veces no se visualizan. Tenemos los tratados que tienen rango constitucional y ello significa que complementan la parte dogmática de la Constitución. O sea, no son tratados con rango constitucional, no modifican la Constitución, sino que la complementan. En tanto en cuanto no la desnaturalicen, son parte. Esto es importante porque cuando hablamos de fiscalidad hablamos del derecho del contribuyente, un derecho de carácter procesal, un derecho de la propiedad, un derecho a la intimidad. O sea, estamos hablando de eso también, ¿no? De esos derechos que no han sido tocados en la reforma del 94. Artículo 31 para abajo se tocó, no artículo 31 para arriba. Entonces, estos tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, complementan a la Constitución, pero de ninguna manera yo podría torcer la interpretación histórica de los primeros 31 artículos. Esto lo recuerda la Corte en el caso Molinos. Y después tenemos los rangos que tienen carácter infraconstitucional, pero supralegal. No me voy a meter con los concordatos de la sede ni los tratados de integración porque no me importan en este caso, porque no voy a hablar de eso. Pero sí me importa saber que tenemos, como ven ahí en la pirámide, los tratados de rango constitucional. Los tratados del artículo 75, inciso 22, ahí están los convenios internacionales para evitar la doble imposición, los TIEA, el LMLI y todo ese tipo de cuestiones. Y debajo tengo la ley interna. ¿Esto qué significa? Que los tratados internacionales no pueden crear imposición, ¿sí? A ver las notas. Bueno. No pueden crear imposición, pero sí pueden modificar disposiciones internas, si yo lo quiero, a favor mío. ¿Me es útil el tratado internacional? Voy a estar aplicando el tratado internacional. No me es útil, no lo voy a aplicar. ¿Sí? Y la Constitución y los tratados estos están por debajo del mandato constitucional. Y les digo más, por debajo de la parte dogmática, ¿sí? 31 para arriba, artículo 31 para arriba. Pasamos a la siguiente pantalla, Cristina, por favor. Gracias. Entonces, ahora viene esta cuestión, ¿no? Pongamos una lupa. Molinos, Río de la Plata. Y pongo porque este fue el leading case que resolvió esa crisis que tenían muchos que les encanta decir, yo hago planificación fiscal internacional y te vendo mamuscas de sociedades, te vendo interpretaciones raras, y la verdad es una sola. La Constitución Nacional tiene 3 artículos que son fundamentales que tienen que ver con la interpretación de las normas. Más allá de la obligación que tenemos todos nosotros de contribuir, más allá del principio de legalidad, de retroactividad y demás, las normas no pueden desnaturalizar su propio mandato, ni pueden ser desnaturalizadas por una norma, un tratado internacional, o tampoco pueden ser desnaturalizadas por otra norma. Molinos Río de la Plata nos viene a enseñar este tipo de cuestiones y en algunos, y en sendos, digamos en 4 o 5 considerandos, desnuda que en realidad no necesitamos un MLA para aplicar una realidad económica, porque lo que se discutía era, ¿puede una ley interna subvertir lo que dice un tratado? Eso fue lo que se discutió. Claro, los tratados internacionales hasta hace poco, vamos a ver lo importante de esto,
no decían que el tratado internacional, una de las funciones era evitar la doble no imposición. Y claro, cuando uno recién se vincula con estas cuestiones de fiscalía internacional, piensa, bueno, quiero evitar la doble imposición, quiero evitar que me cobren impuestos en todos lados. Y uno no visualiza que pueda haber hipótesis de doble no imposición. Pero el poco tiempo que uno ve que las jurisdicciones son libres de organizar su derecho tributario como mejor les plazca, y todos reconocemos la autonomía del derecho tributario, esa disposición legal puede estar desincronizada. Una jurisdicción puede decir A y la otra jurisdicción puede decir B. Puede ser que una jurisdicción reconozca residencia en función de un criterio, supongamos de incorporación, y otra en función del head office. Puede haber conflictos en la definición de personería, puede haber conflictos en la definición de fuente, puede haber miles de conflictos de calificación donde no estén grabados en ningún lado. Puede haber medidas unilaterales que repercutan en otra jurisdicción de forma tal de que una medida unilateral libera de impuestos y la otra jurisdicción, pensando que se cobraban impuestos en jurisdicción A, deja de percibir digamos, acepta la resignación por tratado que tuvo y la jurisdicción A dejó de cobrar. Se puede dar miles de hipótesis con las cuales un tratado podría facilitar la doble no imposición internacional. El LMLI viene a decir, no me importa lo que dijeron ustedes en los convenios. Si ustedes se acuerdan, vamos a incorporar dentro del preámbulo que más allá de la colaboración entre jurisdicciones y demás, uno de los objetivos de los tratados va a ser evitar mecanismos de doble no imposición. Y otra cuestión, que vamos a ver ahora, es esta cuestión de la cláusula de limitación. Son limitaciones de beneficios, pero más que nada tiene que ver con el propósito de negocios. ¿Por qué hiciste este arreglo? ¿Para qué lo hiciste? ¿Tuviste un motivo para hacer esto? ¿O lo único que buscaste era evitar el pago de impuestos? En Argentina, o en toda Latinoamérica, diría yo, tenemos esta cuestión, mejor diría yo, en derecho continental. Tenemos esta cuestión de realidad económica. Y claro, como estamos basados en derecho continental, nuestra filosofía, pensamos el derecho, nos enseñan el derecho, que el derecho es lo que está escrito, y entonces si me violentas el uso de una herramienta, que es el derecho, yo voy a desconocer el uso de la herramienta y voy a fijarme qué es lo que estás haciendo. Así pensamos los que estudiamos derecho o nos formamos en derecho continental. Pero claro, el derecho anglosajón no se basa en eso. El derecho anglosajón es el derecho a los antecedentes. Entonces la pregunta es, ¿qué hiciste? ¿Qué estuviste haciendo? Contame qué querías hacer, a ver si más o menos estamos de acuerdo. Y esa filosofía, el propósito de negocios, ¿para qué hiciste lo que hiciste? ¿Para qué hiciste este arreglo? ¿Para qué hiciste esta estructura? Es lo que vino a incorporarse como una limitación de beneficios, como una cláusula anti-elusión. Se incorpora por la ventana como un mecanismo que va a tener la autoridad fiscal y los contribuyentes tienen que reconocerlos para evaluar este tipo de estructuras. Entonces, esta crisis entre Constitución Nacional más norma interna fue resuelta por los tratados, por el caso Molinos. Antes que nosotros ahora vamos a tener para las jurisdicciones que adhirieron en las mismas condiciones al MLI otro estándar adicional, que es el de propósito de negocios. Pasamos a la próxima pantalla. Bien. Hasta acá estamos más o menos bien. Estamos más o menos bien, ¿no? Bien. Entonces, nada. Yo de alguna manera la fui espoleando, pero no me arrepiento, porque lo que me importa es que tengamos claro de que estamos hablando de derecho constitucional en definitiva. Más allá de que yo lo pinte con cuestiones de derecho internacional tributario, es derecho constitucional. ¿Qué nos dijo la Corte en el caso Molinos? Ningún tratado internacional vigente en nuestro país puede ser invocado de forma abusiva, independientemente de la consagración expresa de la cláusula antiabusiva en el tratado mismo. ¿Qué significa? Significa que ya antes de esta modificación la Corte venía a decir, mira, no me importa si el tratado, si la aplicación del tratado va a derivar en un uso abusivo y que yo no estaba esperando, y entonces vas a desatender mi ley interna, te pido que recuerdes que los tratados internacionales, si bien tienen rango supralegal, no desnaturalizan la parte dogmática de la Constitución. No desnaturalizan del 31 para arriba de la Constitución, entonces no pueden violentar mi derecho interno, ni pueden vaciar de contenido. Esa frase es hermosa de la Corte, ¿no?
Cuando una norma hace que la otra carezca de sentido, se llama vaciar de contenido. Un tratado no me va a vaciar de contenido la norma. Primera cuestión que dijo la Corte en su momento. Estas modificaciones del MLI, modificar el preámbulo, incorporar una nueva cláusula anti-ilusión, viene a esto justamente, a evitar que me vacíen el contenido de una norma interna por pretendida aplicación de un tratado internacional. Y los planificadores fiscales, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener una lectura de todo esto. Y tenemos que entender que hay dos mundos entonces ahora. Las jurisdicciones contra las cuales tengo tratado, 13, perdón. Jurisdicciones contra las cuales tengo tratado, que se me van a abrir en dos. Y van a ser, la primera, jurisdicciones con las cuales tengo tratado, que a su vez adhirieron al MLI en las mismas condiciones que yo, y entonces se aplica a propósito de negocio, y obviamente realidad económica. Nunca voy a dejar de aplicar realidad económica. Jurisdicciones con las cuales tengo tratado y no adhirieron al MLI, igual que yo, entonces no aplico propósito de negocios, pero siempre voy a poder aplicar realidad económica. Y jurisdicciones con las cuales no tengo tratado y siempre voy a aplicar realidad económica. ¿Esto se entendió? O sea, o los cansé o los mareé. Pero mi pacto lo cumplí, hablé lento. ¿Sí? Pasemos a la otra página. Y entonces aquí volvemos a esta cuestión. A mí me gusta ser recurrente porque me gusta que el que se vaya de acá diga, no sé si lo entendí, pero el flaco dio vuelta siempre sobre lo mismo. Entonces me parece que algo me quiso decir, ¿no? Nuestro norte es el derecho positivo. A mí no me importa lo que venga alguien que me diga, no, porque yo soy abogado y a mí me parece que tal cosa. O porque soy contador, a mí me parece que tal cosa. No. Vos podés ser abogado. ¿Qué dice la ley? Y después, ¿qué dijo el juez respecto de la ley? Entonces nosotros tenemos el derecho positivo. ¿Y qué es el derecho positivo? Yo les quiero hacer una analogía que hice hace poquito tiempo dando una charla para mis alumnos de primer año, perdón, de impuestos 1, donde yo les digo, supongamos, pensemos en esto, para entender qué es el abuso del derecho, por si alguno no lo tiene claro. Supongamos que yo tengo que clavar un clavito en una pared, ¿no? Y supongamos que no tengo un martillo, pero tengo una sartén ese de mi señora a la mano, ¿no? Y supongamos que yo le estoy clavando el clavito con la sartén, imagínense a mí clavando el clavito con la sartén ese de mi señora, ¿no? Justo entra mi señora y me ve clavar el clavito con la sartén ese. ¿Cómo piensan que me va a ir? ¿No? Mal, naturalmente. Eso es el abuso del derecho, ¿no? O sea, yo el clavito lo clavé, pero ¿sabés que una cosa? La S no era para eso. El abuso de derecho es eso. El derecho son herramientas. Cuando una herramienta jurídica se incorpora en un marco jurídico, se incorpora con un fin, con un objetivo, orientado a una determinada especialidad. Y esto no es doctrina nueva, esto leemos cualquier libro de derecho, no sé, que tenga más de 100 años, va a decir lo mismo. Cada herramienta jurídica tiene su fin. Cuando yo utilizo una herramienta de una forma para la cual el derecho no lo pensó, estoy haciendo abuso del derecho. Y luego el abuso del derecho puede o no tener su sanción. Eso ya dependerá de la norma. La norma podrá elegir defenderse de manera directa o de manera indirecta. Cuando una defensa del abuso del derecho es de manera indirecta, en muchas oportunidades nuestra Corte dijo algo así como, si usted no respeta el derecho, no puede luego pretender la protección del derecho. O sea, si yo tengo un marco jurídico y no lo respeto, mañana no puedo decir, pero el marco jurídico este me ampara. No, pero usted lo repudió al derecho, ¿no? Es como si yo tengo un perrito, le pego todos los días y un día quiero que me dé un beso. No, no va a suceder eso, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se defiende directamente? Cuando tenemos cláusulas anti-elusión. Ahí se defiende directamente la ley. Entonces, claro, frente a imágenes de abuso de derecho, es decir, cuando el contribuyente estuvo haciendo planificación fiscal pensando en una elusión, no en la evasión. El evasor ni siquiera es un sujeto inteligente. Eso no me interesa. A mí me importa el que elude. Ese tipo está pensando. Entonces, cuando alguien hace abuso del derecho, puede ser que el cuerpo normativo,
se defienda directamente. Y acá aparecen estas medidas de defensa que son generales o específicas. Las generales son las GAR y las específicas son las SAR. Como les puse ahí, ¿no? O sea, ¿qué es el abuso del derecho? Extralimitación al ejercicio de un derecho. Sobrepasar los límites del ejercicio natural del derecho. ¿Sí? Del derecho de una herramienta. Volvemos al caso de un cliente, supongamos que tenga una LLC. Me hice una LLC para cobrar las rentas del exterior. Bueno, a ver, contame, ¿por qué te la hiciste? Porque no quiero liquidar divisas. Bueno, el marco penal cambiario no se defiende directamente, el juez penal deberá decidir si existió o no abuso del derecho. No hay una pauta específica. Desde el punto de vista fiscal, sabemos que tenemos que tributar por todo. La torpeza que cometen muchos es pensar que se tributa por transparencia fiscal internacional, por artículo 130, cuando en realidad el sujeto lo que hizo fue abusar del derecho. Se tributa por artículo 2 de la ley 1183, o sea, se tributa aplicando una GAR, no aplicando una regla de atracción de renta. ¿Sí? La GAR que utiliza el fisco siempre, a veces correspondiendo y a veces no, para invertir la carga de la prueba, para hacer bailar un poco al contribuyente, con lo cual a mí me encanta porque yo vivo de eso, ¿no? Es el artículo 2 de la ley 1183. Vamos a la próxima página. ¿Sí? Y acá es la regla antielusión estrella de nuestro derecho tributario. ¿Sí? Y esto se presenta cuando se dan actos, situaciones o relaciones o formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención del contribuyente. Claro, al ser una regla tan específica, una regla tan general, le establece límites al uso de esta regla. Ni que hablar de todas las veces que el Tribunal Fiscal de la Nación tiró de las orejas de AFIP diciendo hicieron abuso de la GAR. Y está bien, porque muchas veces en fiscalizaciones se hace abuso de la GAR. Se hace abuso del artículo 2. O sea, tiene un marco limitado de actuación. Yo tengo que demostrar que la herramienta que utilizó el contribuyente era manifiestamente, o sea, un juicio subjetivo. Un juicio subjetivo en una cuestión de derecho. O sea, bueno, que era manifiestamente inapropiada para el fin que perseguía. O sea, y encima se tiene que meter el juez en mi psiquis para saber cuál era el fin que yo perseguía. Pero en ningún momento me pide mi propósito de negocios. O sea, de vuelta, vamos a la imagen de mi casa cotidiana. Es habitual que yo clave un clavito con las sartenes en de mi señora. Viene mi señora y me tiene que decir, mira, yo te muestro que manifiestamente esto no se parece a un martillo. ¿Sí? La GAR es esa, que ella me demuestra que el martillo es un martillo y una simple comparación de imágenes. ¿Qué es un propósito de negocios? Yo te voy a decir, no, para, te juro que es re importante que yo cuelgue este pizarrón porque estoy escribiendo mis ideas. Mi objetivo era colgar el pizarrón. ¿Se visualiza la diferente focal ante el mismo hecho? En una realidad económica, vienen a decirme, la sartén ni ahí se parece a un martillo. En un propósito de negocios es, no te enojes, necesito mi pizarrón para escribir, acá, colgado, ¿no? Hablamos de cosas diferentes. Ahora, yo la verdad me maté la macana, estamos de acuerdo, ¿no? Yo clavé un clavito con una sartén. Pasemos a la próxima página. Y entonces ahí viene esta pregunta, que es la pregunta que de fondo tenemos. ¿Puede una regla doméstica ser aplicada a una situación fraudulenta por tratados? Bueno, Molinos vino a decirme, sí, puede ser. ¿Por qué? Porque esa regla doméstica va a estar atacando cuando utilizas mal, o sea, antes que aplicar el tratado usaste mal la norma. Si vos usás mal la norma, no hay tratado que te defienda. Dígame, les cambió un poco la cabeza el tema este, ¿no? Eso es lo que quiero que les quede. Ahora sí, vamos a la siguiente página. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que sucede en los negocios? Nadie en su sano juicio puede seguir pensando que los negocios son locales y que yo voy a seguir atendiendo clientes que son el kiosquito o la maderera de acá abajo. ¿Sí? Yo ya pasé los 40, cuando estaba estudiando me enseñaban costos,
me enseñaban, no sé, que las empresas son locales y que la idea mía de empresa es una fábrica que echa humo, ¿no? Ya las cosas no son así. Es raro encontrar un cliente que no tenga impacto internacional. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Y es una definición hermosa que encontré la semana pasada leyendo una cuestión de lavado de dinero de Francisco Dárbola, que dice, si los negocios son internacionales y la evasión, o en este caso el lavado de dinero, es una cuestión internacional, no se puede atacar la infracción o el ilícito internacional con normas locales. No puedo. Necesito ese ilícito o infracción internacional, coordinado, cohesionado, lo tengo que atacar con norma internacional, que forzosamente tiene que ser coordinada y tiene que ser en cooperación. Y ahí es cuando empieza la OCDE a decir, bueno, acá tenemos un problema de evasión tributaria, lavado de dinero, ese tipo de cosas. Bueno, evasión tributaria. El contribuyente se esconde a través de estructuras internacionales, tengo que atacar con estructuras internacionales esa actividad del contribuyente, más allá de dogmáticamente definir que es una planificación fiscal, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y en esta suerte de cooperación, que en realidad es más bien un apuntalamiento de carácter político internacional, a través del soft law y el señalamiento, señor jurisdicción, usted no aceptó. Cuando hacemos esta revisión de pares, estamos señalando con el dedo quién no aceptó mi norma. Y aparece el BEPS. Recordemos que el mundo tiene una gran crisis financiera en el año 2008. Descubrimos que los paraísos fiscales son los principales artífices de esta crisis financiera y BEPS viene de alguna manera a intentar coordinar las legislaciones locales, porque, de vuelta, los esquemas de planificación internacional agresivos, llamados así en su momento, se soportaban en reglas que no estaban coordinadas. BEPS viene a establecer o a blanquear cuáles eran los mecanismos que los planificadores fiscales que hacían elusión, no evasión, que el elusor, al cual se le dio el nombre de planificador fiscal agresivo, ¿no? Todo muy polite, me encanta esa palabra en inglés, polite, ¿no? El planificador fiscal agresivo, muy polite para decir que estás pisteando dentro de la norma. Bueno, BEPS sale en el año 2015 con diferentes acciones. La acción 6 me viene a hablar de esta necesidad de coordinar diferentes esquemas para que cerremos esta brecha que tienen los tratados internacionales. Y la acción 15 nos va a venir a decir de qué manera yo puedo lograr que todas las jurisdicciones modifiquen todos los tratados que ya están firmados. Tenemos más de 4.200 tratados en todo el mundo. Si yo tuviera que esperar que cada jurisdicción negocie tratado por tratado, y bueno, vamos a tardar un poco. Entonces apareció el mecanismo multilateral. Básicamente pensémoslo en un esquema donde la jurisdicción dice, adhiero o no adhiero a esta mecánica. Y como en el programa de Roberto Galán, que se juntaban las parejas y aparecían dos coincidencias, decía, yo me quiero casar y usted, esto es lo mismo. Aparecen dos jurisdicciones, sí coinciden en el mecanismo de regulación propuesto por el MLI, hay coincidencia, y entonces ahora la lectura de los tratados va a ser, reviso el tratado, reviso qué pasó con el MLI y si hay coincidencia, aplico el tratado con MLI. Si no hay coincidencia, no aplico el tratado con el MLI. Y a su vez, como el MLI busca adecuaciones en el preámbulo y en diferentes artículos, puede encontrar, por ejemplo, que el preámbulo se modificó en base al MLI, pero puedo tener o no una cláusula de propósito principal de negocios. ¿Se entendió hasta acá eso? ¿Más o menos? Bueno, pasemos a la próxima pantalla, por favor. Bien, entonces, claro, las acciones que nos van a interesar, que motivan el BEP, son la acción 6, que es evitar el abuso de tratados. Y el abuso de tratados no es solamente el treaty shopping. Treaty shopping es, si quiere, lo más básico del tratado. ¿Qué es el treaty shopping? Quiero transar con Estados Unidos. No, Estados Unidos me paga, me hace una retención de impuesto a la renta del 30% porque estoy en Argentina. No quiero que me retenga el 30%. Descubro que si me pongo una ETB en España, Estados Unidos me va a retener el 0%.
Entonces, ¿qué hago? Me armo una ETB en España y que le paguen a la ETB en España, ¿sí? Aunque no tengo sustancia. Eso es el tricky shopping. Eso es, nada, re básico. Pero así hay otros mecanismos, ¿no? De abusar de los tratados, de abusar de la condición de establecimiento permanente. Establecimiento permanente, esa ficción del derecho tributario que se le da a personería fiscal antes que personería jurídica a un patrimonio de explotación o a la gente de un ser humano que obliga a un sujeto del exterior, que hasta la reforma del año 2017 no la teníamos en nuestro derecho local, que aparece con la 27430 a partir de 1 del 2018. Se abusaba en los acuerdos internacionales donde el convenio está por encima de la ley. Si el convenio no define que algo es un agente dependiente y entonces configura un establecimiento permanente, me soporto en abusar esa definición o esa falta de definición del tratado, ¿no? Convenios muy viejos, como el que tenemos con Italia, con Francia, tienen falencias en este sentido, por mencionar algunos. Bueno, y el MLI parte de la acción número 15 diciendo, bueno, ya que pasamos por todas las recomendaciones, bueno, vamos a modificar todos los tratados y establece un esquema de pautas temporales y mecanismos para ir modificando estos tratados de manera conjunta, ¿no? Que es como le dije antes, es como el programa de Roberto Galán, yo me quiero casar y usted, se coinciden y ahí se hace la modificación. Pasemos a la siguiente, ahí está. Entonces, el MLI, en lo que a mí me va a interesar para esta charla, es que va a modificar dos cuestiones. Lo primero que va a modificar es el preámbulo. Y esto es lo que yo les dije, es muy importante. Los que defendían la planificación fiscal de Molinos era, pero Sergio, el preámbulo hace a la interpretación del tratado, lo dice el artículo 31 de la Convención de Viena, Pacta Sur Servanda. Y fíjate que el preámbulo no dice que hablamos de doble imposición. Y entonces este convenio con Chile no está pensado para evitar la doble imposición. Bueno, ¿sabes una cosa? Ya está claro. La norma interna sí puede ser aplicada, pero por las dudas vamos a desmitificarlo. Vamos a modificar el preámbulo de todos los convenios y vamos a dejar en claro que el convenio no puede ser una herramienta para eludir, y ya sabemos que la elusión es un mecanismo de impago no legítimo de impuestos. El convenio no puede ser una herramienta de mecanismo o un mecanismo de impago no legítimo de impuestos, así que lo vamos a dejar en el preámbulo. Y vamos a incorporar la cláusula de propósito de negocios. Vamos a incorporar esta cuestión donde yo te pregunto, ¿para qué hiciste este arreglo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste al MEP a comprarte dólares y los dejaste en caja? ¿Me quisiste generar un quebranto, sí o no? Esa circular, la 5 del 2014, que para mí es una bestialidad lo que hizo la FIPE de esa circular, porque metió en la bolsa a todos. La verdad es que, si me pongo a pensar, lo hizo Echegaray. En su momento dijo, pará, acá me están ahuecando las bases imponibles y más del 90% se queda con los dólares en la mano, ¿no? Entonces, claro, si la pregunta debía haber sido, ¿cuál es tu propósito de negocios? Pero claro, nuestro derecho interno tiene una cláusula de propósito de negocios. Entonces, ¿por qué te quedaste con las divisas? ¿Por qué hiciste este negocio donde perdiste plata? ¿Hubo un propósito? Sí, mira, yo te cuento. No tenía forma de comprar dólares, tenía que pagar al proveedor del exterior, es la única forma de seguir con mi negocio. Mi propósito de negocios es legítimo, esto me lo tenés que respetar. Ok, está perfecto, está motivado. Compraste y lo dejaste en caja. Hace pocos días salió un antecedente, lo había comprado y lo dejaron en caja. Claramente se comieron el ajuste como corresponde, ¿no? Pero no habían hecho nada, no había ningún propósito de negocios. Lo cómico es que, sin estar dentro de nuestro derecho, nuestra justicia también dice, ojo, tampoco interpretemos absurdamente la norma. Pero que viene a hacer el MLI y me dice, mira, vamos a incorporar este estándar. Vamos a incorporar el estándar del propósito de negocios. Contame por qué lo hiciste. Y lo vas a tener como cláusula anti-elusión dentro del tratado. Por eso les digo que ahora cuando encontramos una situación internacional, vamos a tener que ver si se trata de una jurisdicción con o sin tratado, y si tiene tratado, puede ser que sea con PPT o sin PPT. Bien. La siguiente pantalla, ya vamos terminando. Acá es donde a veces no se visualiza bien la cuestión. PPT no es realidad económica.
son cosas diferentes y atacan a diferentes formas que tiene el contribuyente de lograr el impago ilegítimo de impuestos siempre que esté planificando y en el marco de una ilusión tributaria. ¿Sí? Recordemos que si yo estoy frente a un contribuyente que no me declaró una sociedad offshore, ese tipo es un evasor, ¿no? Ese tipo no tiene inteligencia fiscal. Ahora, si ese tipo le incorporó cierta inteligencia fiscal, él trató de esquivar el hecho imponible, hay elusión, puede ser legítimo o no, puede haber un error de prohibición o no. Pero claro, la realidad económica viene a este ejemplo que yo les hice tan cotidiano, de que es, o sea, Sergio, la sartén no se parece al martillito. El PPT viene a decir, mi señora se llama Flavia, ¿no? Flavia, escúchame una cosa. Yo necesitaba colgarme esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que puede ser que encontremos en el tratado? El PPT. ¿Qué es lo que no vamos a encontrar? La realidad económica. ¿Qué es lo que sí podemos aplicar? ¿PPT o realidad económica? ¿Y por qué voy a aplicar realidad económica? Porque lo dijo la Corte. Porque un tratado no me permite subvertir la letra de la ley. Porque Molinos está firme. Y esa es la enseñanza que yo quiero que les quede de todo esto, ¿sí? No siempre va a haber propósito de negocios, pero siempre va a haber realidad económica. Ahora, puede ser que yo tenga propósito de negocios y violente la realidad económica. Voy a tener que aplicar la realidad económica al propósito de negocios que perseguí. Esto lo dijo Yarach hace 60 años, o sea, ni siquiera tuvimos que andar innovando. Es simplemente leer el libro El hecho imponible. Bueno, mi charla, cortita, termina aquí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, gracias por tu claridad. Bueno, también agradecerle a Cristina, no, no tenemos preguntas en el chat, así que bueno, cerramos y los esperamos en el próximo ciclo del año que viene. Estamos muy contentos de haber podido culminar este ciclo del 2025 y bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias.